Cincuentenario de la Reforma Agraria Chilena. El presente, la Contrarreforma. En el Chile del año 2017, la tierra y el agua son simples mercaderías. Es en el año del cincuentenario de la Reforma Agraria que aún vivimos con el modelo económico impuesto tras el golpe cívico-militar de 1973. Los gobiernos democráticos han mantenido la esencia de las políticas de la contrarreforma agraria impuesta a sangre y fuego contra los campesinos. La función social de la tierra y el agua, como factores fundamentales para la producción de alimentos, ha quedado en el pasado. El agua, fuente de vida, es hoy para quienes tienen dinero. Somos el único país del mundo donde las aguas y las tierras están separadas, privatizadas y extranjerizadas. En el modelo económico concentrador de la riqueza que hoy tenemos, los campesinos chilenos están desapareciendo. La propiedad de la tierra agrícola, del agua y de las reservas naturales se concentran en manos de empresas nacionales y extranjeras. La explotación indiscriminada de los recursos va transformando y dañando el entorno rural. Las políticas neoliberales permiten los abusos, con el pretexto que en el desarrollo el mercado lo regula todo. Los hechos demuestran la colusión de los poderosos, controlando el mercado en su beneficio. Las políticas del modelo forestal y agroexportador vigente no responden a las necesidades de sostenibilidad y equidad en el mundo rural. Los sectores económicos y políticos dominantes son los principales responsables del uso abusivo de los recursos naturales, del deterioro del medio ambiente, del daño a la biodiversidad y de la dependencia creciente en la importación de alimentos. El Estado no asume un rol protagónico para enfrentar los efectos del cambio climático, la desertificación o crecimiento del desierto, el empobrecimiento de los suelos, las lluvias torrenciales, las severas sequías, los incendios incontrolables y la desaparición de la flora y la fauna. Todos ellos acrecentados por una estrategia rural que privilegia el monocultivo, que no respeta la diversidad local y excluye a la economía y agrocultura campesina. El pasado, la tierra para el que la trabaja. Antes de la reforma agraria, los campesinos chilenos y sus familias vivían aislados en haciendas y latifundios donde trabajaban como obligados o inquilinos. En general habitaban en chozas miserables, viviendo en condiciones de semiesclavitud. No eran considerados sujetos de derecho. Fue normal que los patrones violaran a las hijas de los campesinos, en lo que se conoció como derecho de pernada. El patrón pagaba en especies, reemplazando el dinero, proveía los víveres desde su negocio llamado pulpería, y al terminar el mes o la temporada de cosecha, se ajustaban las cuentas y el campesino quedaba endeudado. Hasta mediados del siglo XX, la mitad de la población vivía en los campos, sin organización de ningún tipo, y cuando intentaban hacerlo, eran masacrados. El campesino trabajaba de sol a sol y no tenía derechos políticos. Los patrones, formando parte de la clase social que ejercía el poder de la nación, llevaban a los campesinos a votar por sus candidatos, proveyéndoles también la religión que debían seguir. La hacienda y el latifundio se caracterizó por grandes concentraciones de la propiedad de la tierra, el no pago de impuestos a la propiedad, tierras improductivas
y relaciones laborales bajo un sistema de inquilinaje injusto de los campesinos y sus familias, mientras que la población nacional crecía más que la producción agrícola, lo que obligaba a importar cantidades importantes de alimentos. En el plano internacional, la Guerra Fría repartía el planeta, e inmersa en ella, el país iniciaba su desarrollo industrial, con tierras improductivas y relaciones de explotación semifeudales. Fueron estos factores los que generaron en la sociedad chilena la necesidad de impulsar reformas para incorporar al mundo rural al desarrollo nacional. La reforma agraria fue un proceso transformador y de justicia social que dio libertad y dignidad a los campesinos. Con la promulgación de un conjunto de leyes, la sociedad chilena incorporó a los campesinos a la condición de ciudadanos, con acceso a la propiedad de la tierra, al dinero, a jornadas de 8 horas de trabajo, a las vacaciones y a la semana corrida. A los campos llega la participación social, florecen los sindicatos y surgen los centros de madres y también los consejos comunales campesinos. En paralelo, el sector latifundista, al ser expropiadas parte de sus tierras, se sintió despojado de su estatus social, de su poder económico y político, lo que les lleva a promover con todos los medios a su alcance el rencor contra los campesinos, a los que ven como adversarios, acusándoles de destruir la propiedad privada, el Estado de Derecho, la familia y la libertad. El futuro. La extinción de los campesinos. El modelo económico imperante en Chile destruye la naturaleza y termina con los campesinos, con sus formas de producción, con su cultura y sus tradiciones populares. Se requiere una nueva estrategia de desarrollo rural sostenible e inclusiva, donde los derechos y las necesidades humanas sean el centro de la atención y no la ganancia y el lucro. El Estado de Chile tiene el deber de proteger los bienes del país para las actuales y futuras generaciones. Nuestro país está considerado entre los más injustos del mundo en el acceso a la tierra y al agua. Hay que superar la pérdida de la soberanía y la especulación de los recursos nacionales, poniendo límites a la concentración de la tierra y de las aguas, las que hoy están en manos de empresas forestales, agroindustriales y consorcios extranjeros. El cambio climático está afectando gravemente la producción diversificada, la sobrevivencia de la pequeña agricultura y pobladores rurales. Las autoridades del país deben cumplir y hacer cumplir los compromisos internacionales respecto a la implementación de políticas destinadas a la mitigación de los daños que afectan la producción y la vida en el campo. Se requieren políticas nacionales diferenciadas para la pequeña agricultura y agricultura familiar, que limiten el monocultivo y garanticen la existencia y condiciones para el desarrollo integral a los campesinos, trabajadores agrícolas, mujeres y jóvenes rurales. Las Naciones Unidas reconocen el rol fundamental de ellos en la producción de alimentos y en el cuidado de la biodiversidad. El campesinado, como proveedor de alimentos sanos para la población, requiere del Estado políticas diferenciadas que les resguarden de la competencia desigual, donde compran caro y venden barato. Las agroculturas y economías campesinas solo pueden progresar económica y socialmente cuando se protege el medio ambiente. Condiciones indispensables para proteger semillas, producir sano, surtir compras públicas, mercados locales, circuitos cortos de comercio y obtener precios justos.
La participación social de los campesinos y las comunidades rurales organizadas deben ser actor protagónico en la construcción de nuevas estrategias agrarias integradoras. Las realidades, las necesidades y posibilidades territoriales y locales deben quedar plasmadas como complemento y articulación en el diseño de las macropolíticas nacionales de desarrollo rural sostenible. Extra. Un campesino en la ONU. Siendo yo secretario general de la Confederación Campesina Ranquil, fui designado para integrar la comitiva del presidente Allende de Naciones Unidas. Eso ocurrió en el año 72, a finales del año 72. Viajábamos ya en la comitiva, pasando por Lima y llegamos a México. Y estando en Guadalajara, es que nos enteramos que no teníamos visa para entrar a Estados Unidos. El presidente viajó al campo, a un ejido, y allí necesitaba la presencia mía como representante campesino, y yo no estaba. Cuando él llega en la noche me manda a llamar y me pregunta las razones por las cuales no fui al acto en el campo, y yo le expliqué que habíamos estado todo el día anterior haciendo trámites para la visa y que hasta el momento que estábamos conversando no contábamos la delegación que integraba el campesino, el obrero, el estudiante para viajar a Naciones Unidas con él. El presidente llamó al canciller, don Clodomiro Almeida en ese momento, al encargado de protocolo, y les manifestó que su decisión era llegar a Naciones Unidas con su delegación completa y particularmente el representante obrero, el representante de los estudiantes y el representante campesino. Y que si eso no se resolvía, él no viajaba al día siguiente a Naciones Unidas. De inmediato entonces el personal encargado se puso a hacer los trámites y lograron conseguir las visas. Viajamos junto al presidente y fuimos a Naciones Unidas junto con él. El hecho que el presidente Allende haya decidido incorporar en su delegación oficial, en su viaje a Naciones Unidas, a representantes de los trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes, refleja el compromiso que él tenía con los sectores de su pueblo. Pienso que ese gesto del presidente es lo que lo engrandece posteriormente también en lo que fue su comportamiento con el compromiso que él tenía con su pueblo. Hombres como estos son los hombres que pueden hacer las transformaciones que vivió la década del 60 del siglo pasado en nuestro país. El presidente Allende era un hombre de un alto compromiso con su gente, con su pueblo, y lo demostró hasta el último día de su vida.